personas que están, Señor, en una cama, Señor, que están en un hospital, que seas tú ayudándoles a cada uno de ellos, Padre. Oramos, Señor, por los doctores, por las enfermeras, por todo el personal, Señor, que está asistiendo, Señor, a la gente en necesidades en este momento. Por favor, ayúdalos, guárdalos. Por favor, Señor, cuídalos, que nada malo les pase, que ningún virus, ninguna enfermedad toque sus vidas. Y las personas, Señor, que ya están contagiadas, por favor, Señor, ten misericordia de ellos. Por favor, Señor, provee la medicina. Por favor, Señor, permite que puedan, Señor, ser sanas, Padre. Sanas de su cuerpo, pero lo más importante, sanas de su alma. Padre, te damos las gracias. Y a ti te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Y vamos a empezar con el mensaje. El título del mensaje se llama La resurrección de Cristo. Y para este mensaje vamos a tener la lectura de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Lucas. Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12. Y también pueden tener lista la palabra de Dios en Lucas 18, 31 al 34. Y sabemos, hermanos, de que Dios está con nosotros en cada momento. Y hermanos, este día es un día muy especial, la resurrección de Cristo. Este día es especial, no el día, sino el hecho, lo que Cristo hizo, lo que Cristo demostró, lo que Cristo ha hecho por la humanidad. Y lo vamos a leer en su palabra en este momento. Si ustedes la tienen ya lista, Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayéndole las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Gloria a Dios por su palabra. Y vemos cómo el apóstol Pedro, siempre impulsivo, siempre de los primeros, dice el último versículo 12, dice que cuando miró, salió corriendo y llegó al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y eso es lo que estamos hablando en esta tarde. Este es un día muy especial. ¿Por qué? Por las grandes maravillas que Dios ha hecho. Y una de las grandes maravillas es la resurrección de su Hijo amado, la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que estamos celebrando. Nosotros no celebramos el día, celebramos el hecho, celebramos el acto, lo que Jesús hizo. ¿Qué fue lo que él hizo? Resucitar. Entonces para nosotros es un día de regocijo, es un día de alegría, es un día de triunfo. Y eso es lo que estamos contentos, estamos todos alegres, diciéndole: gracias, Señor, porque así como el himno que acabamos de cantar, porque tú vives, porque Él vive, viviré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor.
Y eso es lo que Jesús hace en la vida de las personas. Saca fuera todo el temor. Y entra la paz, la quietud, el amor de Dios entre nuestras vidas. Y aún la palabra tiene esas promesas para nosotros. Pero sabe que la mayoría de humanos somos incrédulos. Y muchas personas, a pesar de los grandes ejemplos que han visto y milagros que han visto al pasar cerca de ellos, todavía hay personas que dudan acerca de qué pasará cuando me muera. Hay muchas personas que preguntan, ¿hay vida después de la muerte? Muchas personas, ¿cómo será ese momento? Se preguntan y tienen esas inquietudes, ¿cómo será ese momento? ¿Se reunirán con los seres queridos? ¿O qué va a pasar? ¿O quedamos en completo olvido? Pero fíjese que la palabra de Dios tiene respuesta para todas estas preguntas. Y Jesús enseñó claramente que la persona no queda en el olvido. Y enseña la palabra de Dios que hay vida más allá de la muerte. Y esto no es nada nuevo. Desde el Antiguo Testamento lo podemos ver y lo encontramos en su palabra en Salmo 48, 14. Y dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Salmo 48, 14. Él nos guiará más allá de la muerte. Yo sé que muchos dicen, pero si nadie ha muerto y ha regresado para que lo pueda contar y decir, déjeme decirle, la Biblia me explica que sí. No hay un solo caso de que ha resucitado una persona, hay varias, pero el que más sobresale, el que más la Biblia hace énfasis, es en el de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que es el que tenía un plan que su Padre le había dado. No era fácil dejar todo su reino, dejar todo su trono para bajar a cumplir una misión especial a esta tierra. Y él fue obediente, obedeció a su Padre y sabía lo que le tocaba. No era fácil, ya no vamos a entrar en eso, pero él mismo también dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él estaba preparando el camino para que todo aquel que yo crea pueda tener vida eterna, y para que todo aquel que yo crea sea salvo, porque Dios, ese es el gran propósito de Dios. Dios hizo la humanidad no para condenarlas, sino que para que todos seamos salvos. Entonces, ¿el hombre desobedeció? Claro que sí, hemos desobedecido. Adán desobedeció, Eva desobedeció. El hombre le echa la culpa a la mujer le echa la culpa al hombre. Somos pecadores todos, dice la palabra de Dios. Pero lo importante, que Dios ha provisto un medio, ha provisto la medicina, ha provisto que la salida. Y nosotros encontramos en Jesús, ahí está nuestra medicina, lo que usted y yo necesitamos. Entonces, la palabra de Dios habla claramente. La palabra de Dios dice, nosotros sí necesitamos de Dios. Y aún hay mucha gente que todavía sigue negando la resurrección de Cristo. Y tenemos ejemplos. Está el filósofo Bertrand Russell. Él escribió, yo creo que cuando yo muera, yo me voy a podrir y nada de mi propio ego quedará. ¿Y qué creen? Es exactamente así. Eso es lo que va a pasar. Si eso es lo que cree, que él se va a podrir, claro que sí se va a podrir. ¿Por qué? Porque sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que los que le creen, crean que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, obviamente, Russell no creía en Jesucristo. Él mismo admitió que se negaba a examinar las evidencias y los hechos históricos acerca de Jesús. Ya su corazón estaba bloqueado. En el corazón del filósofo Bertrand Russell ya no había chance, ya no había oportunidad, porque ya había cerrado su corazón. Qué duro cuando las personas, viendo grandes cosas, el hecho de que uno viva, yo no puedo controlar mi corazón para decirle a mi corazón cuántos palpitados tienes que dar cada minuto o cada segundo. Yo no puedo hacer nada de eso. Yo no puedo decirle a mi estómago cómo trabajar. Él funciona automático.
En la mañana cuando me despierto, yo no hago nada para que mis ojos puedan abrirse y ver la luz del día. Hay un creador, el que nos ha hecho, que ha dejado todo programado dentro de este cuerpo para que usted y yo podamos levantarnos y admirar y agradecer todas esas obras que Dios ha hecho, para que usted y yo las podamos disfrutar. Pero en medio de todo, hay personas que todavía se niegan a creer, pero cada quien es libre de creer, porque eso es lo bueno. Dios no obliga a nadie, aunque Él no quiere que nadie se pierda, pero Él no obliga a nadie a que crean en Él. Ahora, es deber de nosotros, los hijos de Dios, que demos testimonio, que llevemos la palabra de Dios y que compartamos lo que Dios ha dado con nosotros. Y así como Dios nos ha librado a nosotros del pecado y de la muerte, que también Dios tenga misericordia de esas personas y les dé una oportunidad más, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que las personas vengan a Él. Y también hay un ateo, Josh McDowell, dice que él pasó más de 700 horas investigando las evidencias de la resurrección de Cristo y al final salió con estas palabras y dijo: he llegado a la conclusión de que la resurrección de Cristo es una de las más descorazonadas historias que se haya inventado en la mente del hombre. O también dijo, es la verdad más fantástica de toda la historia. Después de leer, quieras o no, algo llegó a su vida, a la vida de George McDowell. Es que es imposible que las personas cerremos, no podemos, es que hay tantas evidencias de lo que Cristo ha hecho. Y de lo que, no solamente lo que dice la palabra, sino que también en la historia secular, también centuriones han escrito y han puesto notas hablando acerca de las evidencias de Cristo, que no están en la Biblia, pero que también las han escrito en los libros de la historia, y ahí están escritos cuando usted estudia historia del mundo. También el teólogo R.C. Sproul lo explica de la siguiente manera: la resurrección de Cristo es vital para el cristiano. Si Cristo fue resucitado de la muerte por Dios, entonces Él tiene las credenciales y comprobantes que ningún otro religioso posee. Gloria a Dios por eso. Buda, Él está muerto. Mahoma está muerto. Moisés está muerto. Confucio está muerto. Pero para los cristianos, Jesucristo vive. Ninguno de los otros líderes religiosos puede decir, o de las otras creencias o de las otras enseñanzas, puede decir que su líder está vivo. Mientras que el cristiano, con toda seguridad, dice, Cristo está vivo, porque Él resucitó al tercer día, como lo dicen las Escrituras. Y eso es lo que nosotros celebramos en este domingo de resurrección, la vida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que para el seguidor de Jesucristo, Él no está muerto, Él está vivo. Y esa es una profecía cumplida. Y esa la encontramos en Lucas, capítulo 18, del 31 al 34. Ahí habla cómo Jesús fue resucitado. Bueno, Él también habla de que Él sería traicionado, sería arrestado, sería crucificado y que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Jesús está dando esa enseñanza a cada uno de nosotros. Él no quería que nadie se escandalizara. Y ya vimos nosotros cómo quedaron ahí las mujeres cuando fueron al sepulcro. Asustadas, espantadas, anonadadas. O sea, cualquiera de nosotros, oiga, iban al sepulcro con lienzos para que aquel lugar estuviera oloroso, agradable. Ya eran 3 días. ¿Qué pasa con los muertos después de 3 días? Empezamos a echar un mal olor, ¿verdad? Las mujeres estaban trayendo estas fragancias. ¿Para qué? Para que aquel lugar fuera agradable. Déjeme decirle, se entregaron una gran sorpresa. Estoy seguro que si alguno de nosotros hubiera estado en ese momento, en ese lugar, quizás no hubiéramos desmayado. Porque lo que queríamos ver, lo que las personas esperaban ver, era el cuerpo
con los lienzos, con los que lo habían, ¿verdad?, tapado, con los que lo habían envuelto, y esperaban ver ahí el cuerpo. No había nada, ya había sido levantado y la piedra había sido removida. Entonces dice, mire, Lucas 24, 1 al 12, el primer día de la semana, dice, vinieron muy de mañana al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. O sea, estaban cuidando de lo suyo. Ellos estaban, pero dolidas, muy dolidas, habían perdido a su amado Señor, a su amado líder. Pero eso es lo bonito. El Señor no estaba ahí. El verso 6 dice, y los ángeles, en el verso 5 dice, y ellas tuvieron gran temor, dice, y bajaron el rostro a la tierra, porque vieron a los ángeles, ¿verdad? Y dice que le dijeron los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces, dice que hasta entonces, ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Gran testimonio de estas mujeres, María y las demás mujeres, dando testimonio de lo que acababan de ver. Y ese también sigue siendo el mensaje para nosotros: llevar las buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de que hay vida, hay esperanza. No podemos estar callados, no podemos estar quietos. Ya el Señor tuvo gran misericordia con nosotros, siendo malos, muy malos, como digo, porque cada uno de nosotros tiene un pasado, tiene una historia, un testimonio de dónde Dios lo ha sacado, de dónde Dios lo ha cambiado. Dios quiere que demos ese testimonio, que hablemos a las personas, que no seamos cobardes, que no callemos, que hablemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ellas estaban hablando en este momento que el Cristo, aquel que había muerto, aquel que había sido crucificado y que había sido puesto en la tumba, había resucitado. Gloria a Dios por eso. Entonces, ellos estaban tristes al principio por lo que había pasado, pero el Señor ya no estaba ahí, ya no había por qué estar triste. Y antes de todo esto, mire, Jesús había sufrido tanto. La palabra de Dios ya lo había predicho antes, ya lo había predestinado, ya lo había manifestado, ya lo había profetizado, que Él iba a sufrir la traición de los discípulos. Uno de ellos lo iba a entregar, iba a ser arrestado, iba a ser acusado de traidor, iba a ser condenado a muerte, iba a ser condenado a muerte de cruz. Y la palabra de Dios dice en Deuteronomio 21, versículos del 18 al 23, da una breve explicación. ¿Qué significaba muerte de cruz? Y dice la palabra de Dios, Deuteronomio 21, 18 al 23. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Mire que le tocó sufrir a Jesús. Le tocó que sufrir la muerte en el madero. Y la palabra de Dios dice que delante de los ojos de Dios es maldito aquel que muere en un madero.
personas que merecían morir en un madero. Cuando crucificaron a nuestro Señor Jesús, habían dos personas más. Había uno a su derecha y uno a su izquierda. Esas dos personas habían causas justas. ¿Por qué condenarlos? La ley los condenaba y merecían esa muerte bajo la ley romana. El Señor Jesús lo estaban acusando y lo estaban condenando injustamente. El justo por los injustos. Nosotros no merecemos nada. El Señor no merecía la muerte, pero Él fue obediente con su Padre y aceptó. Y cuando estaba en lo más duro de su sufrimiento, y le decía: Padre, Padre, si es necesario que pase de mí esa copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué gran sufrimiento el que el Señor Jesús estaba pasando antes de ser crucificado. Todo esto no es en vano, hermanos. Todo esto tiene un propósito. Y el propósito en la muerte de Jesús es de que nosotros, los que merecíamos morir, tengamos una oportunidad. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque ahora, si somos inteligentes y si decimos: bueno, yo no quiero morir, yo no quiero ver la muerte, yo quiero ir con aquel que promete que me va a guiar aún más allá de la muerte, yo quiero ir con ese. Y ese es Jesús, que Él ha prometido que los que creemos en Él, dice la palabra de Dios, que seremos salvos. No veremos muerte, sino que el Señor ha prometido vida eterna, porque dice que Él es la fuente, Él es la fuente de vida eterna, que es la que el mundo necesita, pero que muchos sabemos lo que necesitamos, pero no queremos ir a la fuente, no queremos ir a Jesús todavía. Todavía hay algo que me impide acercarme a Dios, o todavía estoy haciendo esta cosita aquí que cuando arregle esto, entonces voy a buscar al Señor. No nos confundamos, hermanos. El día de mañana o esta noche no nos pertenece a nosotros. No sabemos si vamos a llegar esta noche a nuestra casa. No sabemos si el día de mañana vamos a amanecer vivos para contar el cuento. ¿Qué necesitamos? Tener un corazón abierto. Tener, ¿verdad? Abrir los ojos del entendimiento y decirle: Señor, no estoy listo, pero heme aquí. Señor, esta oportunidad que me está dando, sí la quiero tomar. Y gracias por ese sacrificio grande que has hecho de morir en la cruz. Dice la palabra que Jesús, estuvo aproximadamente casi 6 horas en el madero, estuvo colgado. Él fue el Cordero de la Pascua que estaba siendo sacrificado como ofrenda por los pecados del pueblo de Israel. Jesús estaba muriendo como ofrenda por los pecadores, no solo del pueblo de Israel, sino de todo el mundo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, o sea que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que Dios hizo. Murió por nosotros. Y dijo Él: consumado es. Eso fue cuando Jesús dio el grito: consumado es. Había dolor en el cielo. Dice que una oscuridad se apoderó del cielo y la tierra fue sucumbida. La tierra misma no podía soportar tener al Hijo de Dios prisionero. No podía, porque el Señor estaba cumpliendo, obedeciendo lo que su Padre le había ordenado, que era necesario que Él fuera fiel, y fiel hasta la muerte, y muerte de cruz. Y en ningún momento el Señor Jesús defraudó ni a su Padre ni a nosotros. El Señor cumplió su promesa y lo estaba llevando hasta el final. Él era el Mesías que había de morir por todos los pecados de la humanidad. Entonces, cuando Jesús murió, ¿cómo creen ustedes que se sentían los discípulos? Óigame, ha de haber habido tristeza en el corazón de ellos. Saber que su líder, saber que Jesús, saber que aquel que ellos habían puesto su fe en Él, que en este momento había fallecido, había muerto.
Nada fácil para ellos, todas sus esperanzas se habían desvanecido. Y el imperio romano y los líderes judíos habían ganado. Aparentemente ellos habían ganado. Al menos eso es lo que parecía. Entonces, pero el plan de Dios es completo. No se queda ahí. Sino que algo pasó. Ahí todavía no era el fin. Sino que el Señor después dice que el gobierno judío pues hasta había puesto seguridad. ¿Para qué? Para que después no vayan a decir que alguien se había robado el cuerpo. Pero, déjenme decirle, Dios tenía un plan. No hay seguridad, no hay personas, no hay nadie que detenga el plan de Dios. Y dice la palabra de Dios. Y he aquí, dice Lucas 24, del 13 al 35. Y he aquí, dice, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea que eso era algo grande en el pueblo, era una cosa que nadie podía dejar de hablar de aquello. O sea, todo el mundo estaba enterado, todas las personas de ese lugar en ese momento sabían de lo que había pasado. Aquellas 3 personas, a 2 ladrones y aquel Jesucristo, que lo estaban acusando injustamente y que lo estaban condenando a muerte. Todo el mundo sabía de eso. Todos hablaban de ellos y comentaban lo que había pasado. Entonces, verso 15 de Lucas 24 dice: y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Mire qué tremendo es esto. Y a veces así nos pasa a nosotros, que estamos escuchando y escuchando y nuestros ojos están velados, no podemos ver. Escuchamos, pero no entendemos. Qué duro es cuando los ojos de las personas están velados. El verso que sigue dice: y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros, dice, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Imagínense, las esperanzas puestas en Jesús. Y ahorita, en este momento, ellos tenían la fe puesta en Él, que Él iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido y todavía no ha pasado nada. O sea, ellos estaban tristes. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Imagínense lo que ellos venían comentando. Estaban hablando de lo que había pasado, estaban hablando de que las mujeres habían ido al sepulcro, todavía uno más había ido a ver y había confirmado que de verdad que no estaba ahí. Entonces les dijo, dice el verso 25, oh insensatos y tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegando a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a que se quedase y le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se te hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Mire qué interesante lo que va a suceder ahorita. Entonces les fueron abiertos los ojos
ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Hasta entonces, dice la palabra de Dios, fueron abiertos sus ojos. Hermanos, nosotros queremos de que Dios abra sus ojos espirituales. El Señor nos habla de muchas maneras en estos tiempos y sería bueno que usted y yo pongamos atención a las señales de Dios para nuestras vidas. Estamos en los últimos tiempos, nosotros sabemos, y la gente sigue diciendo, pero si desde hace tiempo vienen diciendo lo mismo a los cristianos. Que no les importe, pongamos atención. Dios está a la puerta, Dios está tocando cada corazón de las personas. Pidámosle a Dios de que Dios abra nuestros ojos, de nuestro entendimiento, para que podamos entender cuál es el plan que Dios tiene para su vida y para la mía. Porque Dios quiere lo bueno para sus hijos. Dios quiere que usted y yo seamos bendecidos, que seamos prosperados. No con la prosperidad que muchos evangelistas están hablando ahí, que dale al Señor tanta cantidad de dinero y vas a ser mucho más bendecido. No estamos hablando de esa prosperidad. Estamos hablando de la prosperidad de vivir en obediencia en una vida que agrada a Cristo. Y cuando tú y yo vivimos en una vida que agrada a nuestro buen Dios, déjame decirte, entonces vas a ser prosperado. Entonces no va a haber necesidades en tu vida. Las necesidades que tú tengas, el Señor se encarga de ellas. El Señor es el creador y el Señor es el dador de todo. Nosotros tenemos muchas necesidades, claro que sí. Pero ¿saben qué? Una a una, poco a poco, Dios se va encargando de ellas. ¿Y sabe qué? Es importante que nosotros, que nuestra fe no mengue, sino que nuestra fe vaya creciendo cada día, día a día. Entonces, y dice que le decían, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? El corazón de ellos estaba emocionado, estaba contento, estaba ardiendo, dice la palabra de Dios, cuando escuchaban las palabras del Señor Jesús. Entonces, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Aquí vemos a todos ellos hablando del mismo tema y cada uno dando su versión y cada uno dice, esto sí concuerda, esto sí tiene sentido, ¿verdad? Habían ido unos al sepulcro, ya no estaba. Pedro se levantó y se fue también a ver, para ver si lo que decían las mujeres era cierto. Se dio cuenta también que ya no estaba en el sepulcro. Y estos que venían de camino, y dice que el corazón de ellos ardía cuando Jesús les hablaba, pero no entendían sino hasta que el Señor le abrió sus ojos espirituales. Entonces ellos entendieron de que sí se trataba de Jesús. Jesús era el que venía con ellos y Jesús había aparecido a Simón. Entonces ya ellos contaron lo que les había pasado y sí reconocieron que era Él cuando Jesús partió el pan tal y como lo hacía antes de ser crucificado. Entonces Jesús lo había hecho, había resucitado, había vuelto a la vida, volver a la vida después de morir. Ningún hombre lo ha hecho, Jesús lo ha hecho. No solamente una muerte temporal, sino que también no volvió a morir, sino que Jesús después, dice la palabra de Dios, que después de andar, después de haber resucitado, anduvo en esta tierra 40 días y anduvo con los discípulos y después dice, fue levantado al cielo. Pero así como fue levantado, dice la palabra de Dios, que también Él va a regresar a esta tierra. Pero no viene en vano, viene con un plan, a completar el plan de Dios, que es a llevar a su iglesia amada, a llevar a la iglesia que Él ha comprado con precio de sangre preciosa. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos parte de la iglesia del Señor, la iglesia que Él ya dio su vida para salvarla. Y esto significa que Cristo está vivo, resucitó. Eso es lo que celebramos este tercer día, este día domingo, que al tercer día, viernes,
lo crucificaron. Sábado estuvo en el sepulcro y domingo resucitó, dice la palabra de Dios. O sea que la muerte no le pudo contener, la muerte no le pudo retener. La muerte fue vencida porque Él resucitó. Y saber esto, hermanos, es una fuente de esperanza para nosotros. Es lo que mantiene viva. Ese es el centro del cristianismo y mantiene la fe de todas las personas que hemos creído en el Señor. Que Él nos va, así como Él resucitó, dice la palabra de Dios, también nosotros vamos a ser resucitados, dice la palabra de Dios. Entonces, el mundo está lleno de malas noticias. Hermanos, el Señor tiene buenas noticias para nosotros. La muerte parece que está ganando la batalla. Ayer, rompiendo récord Estados Unidos con número de muertes a nivel mundial acerca del COVID-19. La palabra de Dios tiene grandes promesas. La palabra de Dios dice que Dios está siempre en control y Dios gana siempre todas las batallas. Entonces, yo prefiero ir con el ganador. Yo prefiero ir con el que gana todas las batallas. Aquel que no solamente, hermanos, no solamente puede curar la enfermedad, sino que también cura el alma. No solamente salva, lo va a salvar de esta pandemia, sino que también salva su alma de ir a la condenación, de que es el lago eterno, el que no para, el que siempre va a estar quemándose. Ahí no queremos ir a la presencia de Dios. Hoy más que nunca, usted y yo debemos de enfocarnos, poner la mirada en el autor y consumador de la fe, poner la mirada en Jesús, que es lo que la Biblia enseña, que Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y si todos queremos ir al Padre, dice la palabra de Dios, no hay otra manera de llegar al Padre. Y nadie viene al Padre, dice el Señor, si no es por mí. Eso es lo que Dios enseña en su palabra. Entonces, Cristo no solamente hacía maravillas, Él mismo es la maravilla de maravillas, porque Él mismo había vencido la muerte y había lo que nadie había hecho, el Señor lo había hecho. Él dio ese golpe de autoridad. Ahí sí que ya no hubo más. La muerte vencida, estaba vencida. Entonces, ahora, usted y yo podemos vivir triunfantes. Este cuerpo puede morirse en cualquier rato. Pero ¿sabe qué? Dios ha prometido que los muertos en Cristo, dice que nosotros resucitaremos primero. Las personas que hayan muerto en Cristo son los que van a resucitar primero. Si yo llego a morir este día, el día que el Señor venga, dice la palabra de Dios, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice Pablo, porque Pablo es que escribe esto, los que hayamos quedado, Pablo esperaba la venida de Dios tan cerca, en esos momentos en los que él estaba diciendo, y él dice, seremos juntamente con él levantados al cielo. Entonces, la esperanza de Pablo es la esperanza nuestra. El apóstol Pablo dio un gran mensaje: ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y Pablo, a él no le afligía cárceles, a él no le afligía que lo golpearan, a él no le afligía que en el mar, el bote o el barco pareciera que se fuera a hundir. Él sabía en quién había puesto su fe y su confianza. Y por más que la nave se fuera a destruir, él recibía visiones de Dios y le mandaba señales, le mandaba mensajes diciéndole: no te preocupes, nadie va a perecer, ni un solo pelo de todos los que van en la barca van a perecer. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos: ninguno de los que iban con Pablo perecía. Y la palabra de Dios dice que nosotros, los que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador, la palabra de Dios dice que tenemos vida y tenemos vida eterna. No está en nosotros, porque nosotros sin Cristo hemos reconocido, no somos nada y no podemos hacer nada, pero con Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, y también dice en la palabra de Dios, Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y hace la pregunta: ¿por qué? Porque muchos de nosotros hemos sido incrédulos,
Pero dice la palabra de Dios, no morirá eternamente, sino que tendrá vida eterna. ¿Quién? Aquel que vive y cree en mí. La pregunta es esta: ¿estás tú creyéndole a Dios? ¿Estás tú viviendo en la fe del Hijo de Dios? Si no lo estás haciendo, por favor, no juegues con fuego. Es tiempo de que nosotros vivamos conforme al mensaje, conforme a la palabra de Dios, conforme a el mensaje que ha dado a través de su palabra, que solamente en Cristo hay salvación. Y ese es el mensaje central de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios de que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que yo me pierda. Por favor, si todavía no tienes fe, pídele a Dios: Señor, dame fe, por favor. Regálame fe, porque he escuchado acerca de la palabra de Dios y he escuchado lo que viene para este mundo. Y lo que está pasando en este momento son principios de dolores. Y ya ha pasado, todos pueden decir, pero sí, también en 1818 hubo también otra pandemia y mucha gente murió. Han habido guerras, también mucha gente murió. Y así la gente saca conclusiones. Pero ¿sabe qué? Hay una cosa: puede que la pandemia no te mate, puede que la guerra no te mate, pero el pecado sí te mata. Y vivir una vida teniendo la oportunidad de haber recibido ese gran regalo que Dios tiene para usted, que Dios tiene para mí, y no aceptarlo, déjeme decirle, eso no tiene nombre. Es bueno que seamos humildes y que seamos entendidos y que Dios nos hable, que Dios nos permita abrir nuestros ojos espirituales y reconocer en lo que hemos fallado y ser humilde y decir: Señor, hemos pecado contra ti, yo he pecado y necesito de tu perdón. Entonces es lo único que nosotros necesitamos: Señor, aumenta mi fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios aumente nuestra fe, que Dios nos ayude a creer que las promesas de Dios son reales y que podamos decir con toda seguridad, después de haberle abierto nuestro corazón y después de haber aceptado a Jesús como el Salvador de mi vida, poder decir con seguridad: porque Él vive, viviré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale más y más solo por Él. ¿Por qué? Somos victoriosos en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuérdese, usted solo no puede hacer nada, pero de la mano de Dios podemos hacer mucho. Entonces, damos gracias a Dios por este momento, por su palabra, porque por la resurrección del Señor, eso viene a ser el sello por el cual el Padre garantiza la persona y la obra de Cristo, quien por este hecho se demuestra ser el profeta y el Hijo de Dios. La pregunta es: ¿crees tú esto? ¿Puedes tú recibir este regalo? ¿Estás dispuesto a recibirlo? ¿Estás dispuesto a aceptarlo como tu único y suficiente Salvador de tu vida? Si estás dispuesto, si estás listo, y aunque no estés listo, pero si decides hacerlo en este momento, te digo listo porque casi nunca vamos a estar listos. Siempre vamos a tener algo que nos detiene. Hay algo o alguien que no deja que tú y yo demos ese primer paso. ¿Y sabes quién es? Es Satanás, que no quiere dejarte libre, no quiere soltarte, no quiere aflojarte de la garra de él. Quiere siempre tenerte en sus manos, atado, o quiere tenerte siempre quietito, contento, entretenido, haciendo otras cosas. Mientras que el Señor dice: no. No se duerman, no estén durmiendo. Despiértate tú que duermes, dice otro versículo ahí en la palabra de Dios. Y te alumbrará Cristo, te iluminará Cristo. El Señor ya hizo su trabajo. Ahora está en ti el creerle y el recibirle.
Así es que damos gracias a Dios por su palabra, porque la palabra de Dios es fiel y poderosa. Este día es el que se llama, como digo, el domingo de resurrección, pero en realidad el día no es lo importante es lo que Jesús hizo. Ese día venció la muerte y la muerte ya no tiene poder. Ya Cristo venció. Así es que yo quiero vivir como el vencedor. Te invito a que tú también vivas una vida victoriosa en Cristo Jesús. Vamos a ir al Señor en oración. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Padre amado, porque tu palabra es verdad y tu palabra es poder, Señor. Y por favor, Señor, si alguien en este momento, viendo este video o viendo, Señor, a través de las redes sociales, en este momento, ahí donde está, sencillamente, humildemente, viene delante de ti, aunque nadie lo mire, Señor, pero tú sí lo miras, tú le perdonas. Porque tu palabra dice, Señor, de que tú no echas fuera a nadie. Así es que, Señor, si venimos delante de ti, tú nos perdonas. Por favor, Señor, toca los corazones de las personas que aún todavía no te han recibido, y a los que ya te hemos recibido, Padre, danos fuerzas para seguir adelante. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, a quien damos las gracias, toda la honra y toda la gloria. Y gracias por morir en la cruz por mis pecados, pero no quedar en la cruz, sino que también resucitar al tercer día. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Señor le bendiga.